10 enemigos que la iglesia de hoy está enfrentando. Hay muchos otros más, pero vamos a tratar de enfocarnos en estos 10 enemigos de la iglesia que son los más sobresalientes. Dice 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8: sean sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Versículo 9, la primera parte dice: al cual resistid firmes en la fe. Hasta ahí leemos. Oremos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das una vez más en esta noche de estar en tu casa, alabándote, adorándote, porque es ahí donde queremos estar, Señor, en tu presencia, recibiendo, Señor, el refrigerio de tu trono, recibiendo, Señor, la bendición que tú preparaste para hoy, en esta noche, en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor. Y tú nos has preparado el terreno, nuestro corazón, para recibir tu palabra, Señor. Así que aquí estamos dispuestos para aprender de ti, Señor. Enséñanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, la semana pasada entonces aprendimos la importancia de estar bien conscientes de que mientras Jesús está edificando la iglesia, la familia, hay alguien que está muy interesado en derribar lo edificado. ¿Quién es ese personaje? Satanás. Él está muy interesado en destruir, derribar, hacer lo que sea necesario para dividir, desintegrar la familia, y como consecuencia de la familia desintegrada, pues la iglesia se va desintegrando también. Por eso es importante hablar de estos temas para que la iglesia permanezca unida. Dijimos que si tenemos familias fuertes, pues tendremos una iglesia fuerte en todos los sentidos, ¿no? Fuertes espiritualmente, que ese es el fundamento que en el que nos debemos enfocar, pero fuertes también para resistir cualquier tentación que se presenta. Así que tenemos familias fuertes, hay una iglesia fuerte. Tenemos familias unidas, vamos a tener una iglesia unida. Y vaya que la unidad en la iglesia en estos tiempos es vital, es fundamental. Cada vez se escucha más de grupos de personas que por diferentes razones se están dividiendo, las iglesias se están dividiendo. En lugar de las iglesias estarse uniendo, se están dividiendo por muchas razones. Porque el pastor cayó en pecado de adulterio, porque ya lo encontraron en algún fraude económico, o porque se fue ya no con otra, con otro, y una serie de cosas que de repente la gente se queda a la deriva, desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. La semana pasada recibimos aquí un grupo de personas que vienen de la ciudad de Santa Ana, y vienen con una necesidad porque el pastor agarró otra onda y la iglesia se divide, ¿verdad? Entonces, qué importante, hermanos, es que permanezcamos, uno, en la unidad de doctrina, pero también en la unidad del espíritu de la iglesia, ¿verdad? Entonces, tenemos familias unidas, y este asunto de la unidad pues se da desde el hogar. Si yo no tengo buena relación y buena unidad con mi esposa y con mis hijos, pues estaría haciendo aquí el ridículo, ¿verdad? Entonces todo viene desde el hogar. Tenemos familias unidas, hay una iglesia unida. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está su familia? Ahí ponga la marca y usted analice su vida y usted se responde, ¿verdad? La manera de resistir al diablo, yo lo dije la semana pasada, no es gritándole o atando al diablo, o pisándole la cola o torciéndole los cuernos, no. La manera bíblica de resistir al diablo es estar bien confirmados, bien ratificados, bien establecidos en la verdad. ¿Sí? Jesús dijo: conocerán la verdad
y la verdad os hará libres. Juan 8:32, ¿verdad? Es ahí donde debemos estar, hermanos, para que cuando el enemigo quiere venir a desestabilizar la familia o la iglesia, conozcamos lo que la Biblia dice, ¿verdad? Para que podamos resistirlos. La manera bíblica de resistir al diablo, vuelvo a repetir, es permanecer en la fe cristiana, en la sana doctrina, porque luego andan muchos por ahí fluctuando en todo viento de doctrina, y hay un mover por acá y se van para allá, y luego hay otro mover por allá y se van para allá, en las modas cristianas, ¿verdad? Y la sana doctrina, cuando nos establecemos en la sana doctrina, nos establecemos en la unidad de Jesús, ¿sí? Entonces implica conocer la verdad y resistir al diablo, implica caminar cada día en nuestra conducta, caminar cada día en lo que dice la Biblia, cómo me debo de conducir. Entonces, ¿por qué es necesario e indispensable la unidad en la iglesia? Bueno, pues porque Pedro lo dice, porque el diablo anda alrededor, así alrededor de tu vida, especialmente de los varones de hogar. ¿Cuántos varones de casa hay aquí? Levanten la mano. Ahí el diablo te anda rondando, y a tu esposa también, y luego a los hijos. Acuérdese, la Biblia habla de una de nuestras responsabilidades principales es ejercer nuestro oficio principal como sacerdotes del hogar. ¿Qué hacía un sacerdote? En el Antiguo Testamento era el representante de Dios ante el pueblo y ante el pueblo de Dios. Nosotros somos representantes de Dios en nuestra casa. ¿Qué tan buenos sacerdotes seremos? ¿Verdad? Entonces, anda ahí buscando alrededor, buscando a quién devorar, a quién desviar del camino. Y decíamos la semana pasada que lamentablemente para lograr su propósito está usando gente, personas, ¿sí? Personas que muchas de ellas se encuentran, algunas de ellas a nuestro alrededor, como puede ser la familia, como puede ser aún un hermano de la iglesia. Ya lo decíamos, Pablo lo dijo en su despedida: de en medio de ustedes se levantarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿De dónde? De en medio de la iglesia. Por eso hay que estar atentos a discernir quién es uno de a de veras y quién es un artificial, un cristiano artificial, ¿verdad? De los de a de veras. Entonces, estos 10 enemigos que la iglesia enfrenta hoy han hecho mucho daño, ¿sí? Pero hacen daño cuando hay alguien que no conoce las Escrituras y se desliza y se deja llevar por eso. Entonces, una de ellas que aprendimos la semana pasada fue una falsa enseñanza, ¿sí? Pablo le dio un consejo a Tito en Tito 2:1, recuerdo solamente estos versículos rápido. Le dijo: pero tú, le dice a Tito, un joven pastor, le dice: habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. ¿Sí? En este lugar hemos decidido tratar de hablar en todos los departamentos que conforman esta congregación. Hemos decidido hablar lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Y si por ahí alguna ocasión usted escucha en cualquier departamento, sea los maestros de los niños, las panderistas, los jóvenes, los sugieres, el grupo de alabanza, usted escucha algo que no tenga nada que ver con la sana doctrina, alce su voz y venga. Oye, ¿sabes qué? Yo escuché que dijeron esto y me parece que no está en los límites de la palabra. A ver, explícamelo. Y lo hacemos, ¿verdad? Entonces dice Pablo a Tito: habla lo que esté de acuerdo a la sana doctrina. Dice que los ancianos, refiriéndose tanto a los viejos como a los líderes de la iglesia, ¿cómo deben de ser? Sobrios, serios, no alocados ahí. Ya no estamos para andar con cosas alocadas, esos asuntos, y aún los mismos jóvenes deben de mantener su respeto, ¿sí? Las líneas de respeto cada uno, ¿verdad? Eso, las loqueras allá, pues allá en el mundo, ¿verdad? Aquí en la iglesia hay que mantener el respeto que se debe.
serios, prudentes, que habla de una mente sana. La prudencia habla de una mente sana. Y luego dice, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Entonces, con estas escrituras hay una advertencia, y las advertencias nos ayudan para prevenir, para no caer o deslizarnos en cualquier pecado. Y la advertencia es no dejarnos envenenar con una falsa doctrina. Siempre hay que ir a ver qué es lo que la Biblia dice. Cuidémonos entonces de cualquier cosa que sea contraria a lo que está enseñando la Biblia. La segunda arma o el segundo enemigo que podemos ver que Satanás está usando para dividir la iglesia, este es el segundo. La primera, dijimos, es una falsa enseñanza. La segunda es la mundanalidad. O todo lo que tenga que ver con una actitud mundana, o con un mundano o con una mundana. Ay, hermano, pero estamos en la iglesia. Pues sí, en la iglesia, sí. La palabra mundano o mundana habla de una persona, miren lo que dice el diccionario, de una persona con una tendencia demasiada a la codicia, ¿sí? No en el sentido económico, tiene que ver también con eso. Un mundano no le da a Dios lo que es de Dios, pero un cristiano sí, ¿verdad? Entonces, el que no le da a Dios lo que es de Dios, pues es mundano. Entonces habla de codicia. Y hablar de darle a Dios lo que merece no tiene solamente que ver con dinero. Dios merece la adoración. Hay que darle la adoración. Dios merece lo primero de nosotros, nuestro tiempo, nuestra fuerza. Y alguien que no se la da, pues entra en el calificativo de mundano o mundana, ¿verdad? Pero lamentablemente este enemigo ha hecho muchos estragos en la iglesia. Y por causa de tanta mundanalidad, las iglesias se están dividiendo. O las familias se están dividiendo, ¿sí? Entonces, un mundano, una mundana, es aquella que tiene una tendencia a la codicia, pero también a la concupiscencia. Y la concupiscencia no es otra cosa más que un apetito desordenado de las cosas y placeres deshonestos de este mundo, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es lo deshonesto en este mundo? Deshonesto es y satisfacer la concupiscencia, y algo desordenado es que un hombre tenga relaciones con otro hombre. Eso es desordenado, malvado, perverso y fuera del orden de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo es en el otro lado, ¿verdad? Entonces, eso es mundano, ¿sí o no? Pero el problema es que lo mundano se metió a la iglesia. Sí, se metió a la iglesia. Y resulta con que ya ahora de repente hay algunos que salen del closet y dicen, ya me cansé de estar aguantando, mejor voy a salir del closet. Y estoy hablando de gentes que llegan a una iglesia. ¿Sí? Llegan a una iglesia y dicen, a nosotros nos pasó hace muchos años allá en Guadalajara. Era un dirigente de alabanza con unos dones impresionantes. Se veía muy bien. Y de repente, así como llegó, así se esfumó, como la neblina. Y pues, ¿dónde está? Un día por ahí se lo encontraron en un antro de vicio para homosexuales. En la ciudad de Guadalajara alguien se lo encontró y, ¿qué pasó? Pues ya andaba así muy afeminado. ¿Qué te pasó? No, es que ya salí del closet. A mucha honra. Lo mundano. Tristemente, mucho de lo mundano se ha metido a la iglesia y esto ha provocado la división. Y en la iglesia también se provoca división respecto a la forma y a la manera de cómo se debe de hacer la obra del ministerio. ¿Cómo se debe de hacer la obra del ministerio? ¿A mi manera o a la manera de Dios? Sin embargo, hay pastores que quieren hacerlo a su manera y no la manera de Dios, con el pretexto de atraer a la gente. Sí, el día de ayer me enseñaban un video ahí, unas panderistas con unos bailes así, unos movimientos tan mundanos, esa es la verdad.
que no tiene nada de espiritual. Por ejemplo, ustedes ven en nuestras panderistas, ven sus movimientos, ¿ven en ellas algún rasgo de mundanalidad? Digan ahora o callen para siempre, ¿eh? Ahora, si tiene algún comentario que hacer, venga, aquí está la responsable principal del ministerio, o venga directamente con alguna de ellas. Yo las veo muy bien. ¿Las vio el domingo? Sí. Bueno, esa conducta, ese comportamiento no es nada más aquí en la iglesia. ¿Ya sabían? ¿Ya sabían? También allá afuera, ¿verdad? Si no, ¿cuál es la diferencia? Mire cómo hay casos de personas que de pronto uno quiere compartirles del Señor. No, todos los cristianos son una bola de hipócritas, todos son iguales, mentirosos, ya no se diferencian entre un mundano y un cristiano. Bueno, ¿todos son iguales? A mí me han dicho, no, ¿sabes qué? A mí no me hables de eso, todos los pastores son iguales. No, yo no soy igual que todos. Entonces, luego es triste también ver, no solamente ministerios, ¿no? Como el que acabo de mencionar del video que vi ayer, por ahí. Es muy triste y es penoso, hasta ponen ¿cómo le llaman a esa cosa? Una soga, bailes así ya, donde una persona se descuelga ahí. Bueno, es un desorden. Bueno, no se diga ya los ministerios, también por ahí anda un video dando la vuelta, enseñando, dizque el baile del pastor. El baile del pastor, lo ha visto, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuál será ese baile del pastor? Bueno, todo ese tipo de conductas y comportamientos mundanos se metieron a la iglesia porque los pastores mundanos lo han permitido. Y este es un enemigo que está causando mucho daño en la iglesia. Entonces, yo quiero con mucho respeto para todos, si vemos alguna actitud, algún comportamiento en cualquier departamento, aún aquí en la iglesia, alguna actitud, algún comportamiento que tenga que ver con lo mundano, vamos a ir a hablar en amor, a enseñar, porque esa es nuestra labor también, enseñar. Mire la oración de Jesús por sus discípulos. Abra su Biblia ahí en Juan 17. Y este asunto de tratar y buscar de mantener el orden en la iglesia, en diferentes áreas de la vida de un cristiano, no son asuntos de religiosidad ni de legalismo, ¿eh? Después vamos a hablar un poco más de... Otro de los enemigos es justamente el legalismo, ¿verdad? Que han provocado división, pero eso lo vamos a ver más adelante. Dice Jesús ahí en Juan 17, versículo 14. Esta es una oración que Jesús está haciendo por sus discípulos. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo, que la palabra del griego es cosmos, refiriéndose al conjunto de todas las cosas creadas en este planeta, pero incluyendo a los habitantes, ¿verdad? Entonces dice, yo les di tu palabra y el conjunto de todas las cosas creadas, incluyendo a los habitantes, los aborreció. ¿Quiénes los aborrecieron? Los mundanos. ¿Sí? Aquí la palabra aborrecer significa odiar, detestar, ser aborrecibles. Y mire la razón que da Jesús ahí. ¿Por qué el mundo, lo creado, por qué aborreció a los discípulos? Sigue diciendo, porque no son del mundo. Como tampoco yo soy del mundo. Entonces, y aquí hay algo profundo en lo que usted y yo necesitamos pensar, ¿verdad? Ya recibimos la palabra de Dios y la palabra de Dios nos ha transformado y nos ha cambiado, que la gente del mundo nos aborrece, nos odia, porque saben que no somos del mundo. Versículo 15, dice, no ruego que los quites del mundo, porque eso pudiera ser bien fácil para Dios con su poder, su autoridad, su soberanía. Pues ya vénganse mis hijos, vénganse a gozar de mi gloria. No, todavía no.
Todavía hay un propósito aquí. No ruego que los quites del mundo, pero que los guardes ¿de qué? Del mal. ¿Cuál mal? El mal que hay en el mundo, hermanos. Lo mundano. Hermanos, necesitamos guardarnos, cuidarnos de lo mundano. Y lo mundano está a nuestro alrededor. Está a la orden del día. Y es muy fácil caer en lo mundano. Es muy fácil hacer lo malo. Es más difícil hacer lo bueno. Porque la tendencia de esta humanidad es hacia lo malo. No queremos hacer lo bueno. Pero mire la oración de Jesús. No los quites del mundo, pero guárdalos del mal. A mí esta oración de Jesús me impresiona bastante. Porque esta oración la está haciendo nada más y nada menos que el Hijo de Dios, al Padre. Y luego dice el 16, no son del mundo. Ya Jesús estaba teniendo una expectativa de sus discípulos, como la debe tener de nosotros. Yo me imagino que ahí dice la Biblia que Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, y yo me puedo imaginar esta oración ahora mismo diciéndole a Jesús, mira Señor, los que están ahí en casa de oración el día de hoy no son del mundo. ¿O si eres del mundo? No. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Mire, por toda la Biblia, hermano, desde Génesis hasta Apocalipsis, hay advertencias, hay llamados de meditar, de profundizar en la palabra, y muchos no lo hacemos. Por eso se ve la condición de la iglesia hoy, porque no profundizamos en la verdad de Dios, de tal forma que cuando vienen los problemas, las situaciones difíciles, no sabemos qué hacer, porque no profundizamos, no nos santificamos en la verdad. ¿Sí? 18, dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. 19, y por ellos yo me santifico. O sea, el mismo Jesús es la santificación, Él es la misma santificación, vaya, en Él no hay pecado. Él dice, por ellos yo me santifico, es decir, me consagro. Dice, me consagro a mí mismo para que también ellos sean santificados, es decir, para que también ellos sean consagrados en la verdad. Tenemos una responsabilidad de consagrarnos a lo que dice la verdad del Evangelio, no a lo que dice el apóstol que anda ahí sacando sus medias verdades o mentiras que andan sacando ahí. Tenemos la responsabilidad de santificarnos en la verdad de la palabra. 20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué tan unidos estaremos, hermanos? Ahora, la unidad no surge así nomás, ¿eh? La unidad se tiene que fomentar, se tiene que guardar, se tiene que ir desarrollando. Y estoy hablando de unidad, no estoy hablando de uniformidad o de una amistad así como la familia Muégano, ¿verdad? ¿Sabe cómo anda la familia Muégano? A todos lados, todos andan pegados. Y van al parque y va la familia Muégano, todos. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que todos estemos bien centrados en lo que dice la Biblia y caminemos en ella, como iglesia, como familia de Dios. Para que el mundo crea entonces que realmente nuestro testimonio es un verdadero testimonio cristiano. Y la gente pueda decir, no, yo quiero estar ahí, ¿verdad? En otras palabras, lo que Jesús estaba tratando en su oración es más o menos lo siguiente, parafraseando, diciendo Jesús, mira Señor, como ellos son verdaderos creyentes
y junto conmigo no somos del mundo, aunque vivimos en este mundo, no debemos dejarnos influenciar por el mundo, sino más bien que podamos influenciar al mundo. ¿Qué tan real será esto en nuestra vida, hablando de una manera personal? ¿Influenciamos al mundo o nos dejamos influenciar por el mundo? Obviamente la gente inconversa que es del mundo pertenece a este mundo, y este mundo, dice la Biblia, que está bajo las garras del maligno, de Satanás. Entonces imagínense cómo está. Por eso está como está el mundo. Por lo tanto, le quiero recordar que el plan de Dios es unidad, es edificar la familia, la iglesia, pero el plan del diablo es derribar lo edificado. Y necesitamos estar alertas. Entonces dice Pablo a Tito, vamos otra vez ahí a Tito, al capítulo 2, pero ahora en el versículo 11. Estamos hablando entonces que otro de los enemigos que no ayudan, o mejor dicho, los enemigos de la iglesia, que están ahí para dividir la iglesia, es la mundanalidad, lo mundano. Que entra a la iglesia, pero ¿por qué entra a la iglesia? Porque entró a la vida de uno que se dice cristiano. Dice Pablo a Tito en el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, ¿a quién? A todos los hombres. Pero hay unos que creen y algunos otros que no creen en esa salvación que Jesús logró. Y la salvación se hace efectiva en el momento en que una persona cree. Pero el principio es que Jesús murió por todos, ¿sí o no? No murió por unos cuantos, unos elegidos, ¿verdad que no? Y ahí está otro versículo más. La gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres, hablando de todos los seres humanos, versículo 12, enseñándonos, instruyéndonos, capacitándonos, que renunciando, es decir, desconociendo o rechazando la impiedad, que tiene que ver, impiedad tiene que ver con la perversión y la maldad de este mundo, dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, pero habla de un periodo de tiempo. Cuando dice siglo también habla de la corriente de este mundo. ¿Cómo está la corriente de este mundo? Mire, yo tengo ya varios años que tengo en el Señor, he tenido la oportunidad, mejor dicho, de ver desde Guadalajara, ver un montón de generaciones de jóvenes, desde jóvenes con los que yo trabajé, y en cada generación hay cambios tan impresionantes que al día de hoy es tan difícil poder rebatirles argumentos a los jóvenes, argumentos que el mundo les está metiendo aquí en su cerebro, que luego lo bajan a su corazón y lo hacen como una verdad. Es muy difícil. Claro, para la palabra no hay nada imposible, porque el poder de la palabra quebranta todo falso argumento. El problema es que ellos están como los religiosos, ¿no? Le creen más al mundo que a lo que dice la Biblia. Entonces, dice, enseñándonos, dice Pablo a Tito, que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos de este siglo, de la corriente de este mundo, dice, vivamos en este siglo, ¿cómo? Sobria. O sea, con una mente cabal que sabe razonar. Lo contrario a la sobriedad, ¿qué es? La ebriedad. Hay pastores que ya andan arriba del púlpito todos ebrios, dicen ellos, ¿no? Que les agarró ahí, ¿cómo le llaman? La ebriedad santa, la borrachera santa. Pero mire, si usted ve un ebrio así en lo natural, lo primero que pierde son los 5 sentidos. Y empieza a decir un montón de incoherencias, ¿verdad?
Pero aquí dice, renunciemos a la impiedad, a la maldad, a la perversión de este mundo, a lo mundano, a la corriente de este mundo y vivamos sobria. ¿Se fija la diferencia que hay entre el mundano y el cristiano? Un cristiano debe de ser sobrio, de mente cabal. Y luego dice justa, vivamos justamente. ¿Qué es la justicia? Dar a cada quien lo que merece y lo que le corresponde. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. A Dios la honra y la adoración y a nadie más, ¿verdad? Justicia, vivamos justamente. Equidad, habla de dar todos el respeto que todos nos merecemos. Pero también dice, y piadosamente, significa estar dispuestos en cada momento a hacer la voluntad de Dios. 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, de todo pecado mundano, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Versículo 15 termina diciéndole Pablo a Tito, esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad y nadie te menosprecie. Yo me agarro de estas palabras. Usted puede agarrarse de estas palabras cuando ve que alguien a su alrededor está tratando de hacer de lo mundano división. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo va a hacer, sí o no? Dice ahí, esto habla, exhorta y reprende. ¿A quién? A los mundanos o a las mundanas que se meten a la iglesia tratando de infectar a otros con lo mundano. Porque lamentablemente lo mundano se corre como el cáncer y rápido corre la enfermedad, la infección, el virus. Corre rápido, pero hay que cortarlo, ¿sí? ¿Cómo se corta? Santificándonos en la verdad, estableciéndonos en la verdad. Otro consejo de Pablo a los romanos, vamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. El encabezado aquí de mi Biblia es interesante, dice deberes, no dice deberes mundanos, ¿verdad? ¿Qué dice? Por lo tanto, entonces, estos deberes son ¿para quién? ¿Para los mundanos o para los cristianos? Para los cristianos, ¿sí? ¿Qué es un deber? Un deber tiene que ver con una responsabilidad o con obligaciones que como cristianos tenemos de acuerdo a lo que dice la palabra. Yo tengo deberes para con ustedes y ustedes para con nosotros. Deberes y responsabilidades, ¿no? Por ejemplo, ¿alguno me puede mencionar algún deber cristiano? Deberes, obligaciones y responsabilidades. ¿Allá? Diezmar. ¿Es un deber o es una imposición o es una falsa doctrina? ¿Qué es? ¿O es una opción? Es un deber. Ya cada quien decide si cumple con su deber y con su obligación. Eso es lo que dice la Biblia. Estos son deberes cristianos. El que es cristiano va a cumplir cabalmente con su deber. El que es mundano, ese dice, no hombre, yo no doy. ¿Qué otros deberes tenemos como cristianos? No dejando de congregarse, pudiéramos usar un versículo así de Hebreos, ¿verdad? No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y decía la hermana, agregando también, involucrándonos en las actividades donde debemos como cristianos involucrarnos. ¿Qué otro deber hay? Orar unos por otros, interceder unos por otros. A veces la labor de intercesión se nos olvida, ¿verdad? Y no necesitamos solamente
interceder cuando venimos a la iglesia, en nuestro devocional personal. Yo de repente tengo nombrecitos ahí en mi lugar donde tengo el nombre de fulanito de tal, fulanita de tal, y estoy ahí orando, o en el momento que estoy ahí en mi tiempo de oración, el Señor me dice, ora por fulano de tal, ora por este, y así, y ahí estamos, porque es un deber, ¿sí? Amarnos los unos a los otros. ¿Es un deber o es una opción? Pero mire cómo a veces el no cumplir con estas obligaciones y responsabilidades provoca división. Y ahí el diablo nos gana terreno. Porque resulta que a veces nos amamos solamente los que nos caemos bien. No, pues yo amo mucho a Zaira, pues es mi sobrina. La amo mucho, ¿verdad? Y a Londra, pues más o menos. No, no debemos levantar esas barreras, no es así. Sin embargo, se da eso en la iglesia, ¿por qué? Porque ahí el enemigo está haciendo su trabajo. Y nos amamos y nos respetamos, solamente los que nos caemos bien. Por eso la Biblia, a través del libro de los Hechos, hay un episodio donde, por ahí en el capítulo 15 del libro de los Hechos, dice que esos que trastornan el mundo entero, hablando de los cristianos, dicen, ya llegaron acá. ¿Por qué? Porque su testimonio era un testimonio que estaba impactando al mundo de aquel entonces. Y era un testimonio fuerte, de unidad, de respeto, de autoridad espiritual. El día de hoy, hombre, es triste, ¿no? ¿Cómo estamos? Entonces deberes que tenemos como cristianos, bendecirnos. Entonces, dice ahí Romanos capítulo 12, versículo 1, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Y no es aquí la idea que da esta expresión, presentar, Señor, aquí te presento mi cuerpo. No esa es la idea. Aquí habla de comparecer y estar presentes delante de Dios. Dice Pablo, que presentéis vuestros cuerpos. Otra versión está más clara, dice, les ruego que se presenten ustedes mismos en cuerpo y alma. Espíritu, alma y cuerpo, todo lo que conforma al ser humano. Que se presenten. ¿Dónde? En la presencia de Dios, dice. Entonces, les ruego que presentéis vuestros cuerpos. No sé si usted se había dado cuenta, pero a través de algunos de los miembros del cuerpo puede salir lo bueno o lo malo que hay en el corazón. Si un corazón no ha sido regenerado, es claramente visible en el exterior lo que hay en el corazón. ¿Sí o no? Por ejemplo, si una persona está llena de amargura, de resentimiento, ¿qué cree usted que va a manifestar con sus acciones y palabras? ¿Gozo? ¿Mucho amor? No, sale al exterior. Y a veces en el hablar, ¿sí? Sale lo que hay en el corazón. Asimismo, cuando un corazón no está regenerado, sale todo lo malo, pero asimismo sale lo bueno, ¿verdad? Cuando el corazón ha sido regenerado, la persona ya nació de nuevo, sus acciones, palabras y conducta, el exterior lo muestra. Ayer mi esposa y yo conocimos a una persona que mostraba en su exterior una paz, un gozo, una alegría, pero su rostro lo manifestaba. Y sin nosotros preguntarle nada, nos empezó a platicar la historia de toda su vida, una vida muy triste, muy difícil, para variar divorciada la señora, el marido la abandonó, dejándola con 4 hijos. Usted pudiera pensar, esta mujer tiene muchas razones para estar bien amargada y bien resentida con el marido y como luego dice la gente, con la vida, ¿no? No, esta señora, yo le dije, oiga, usted en su exterior
está manifestando lo que hay en su interior. Dice, pues es que el Señor es el que sostiene mi vida. Oh, ahora ya sé por qué. Un corazón restaurado, un corazón regenerado, ¿verdad? Y hablando de los asuntos del alma, vamos a hacer un paréntesis aquí en Romanos 12:1, que vale la pena hacerlo. Hablando así de los asuntos del alma, ¿qué es más importante para un creyente nacido de nuevo? ¿Que se lave las manos todos los días antes de comer o que se lave todos los días de sus pecados en la presencia de Dios? Pues de los pecados, ¿verdad? Ahora, es importante lavarnos las manos para evitar infecciones, por higiene, por salud, y así evitamos infecciones, ¿no? Pero también es importante purificar el alma porque evitamos infecciones espirituales que tienen que ver, son asuntos, cuando estamos bien limpios en las cuestiones espirituales, tiene que ver con nuestra vida eterna, nuestras responsabilidades como cristianos. Porque si nuestra alma está infectada con cosas ahí adentro, ya no avanzamos en la vida cristiana, ¿verdad? Hay una historia en la Biblia, haciendo así el paréntesis en Romanos 12, que fue una experiencia con Jesús, Marcos capítulo 7. Pongo una marca ahí en Romanos 12 porque vamos a regresar ahí. Marcos capítulo 7, versículo 5. Le preguntaron a Jesús. ¿Quiénes le preguntaron a Jesús? Los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los religiosos y estrictos cumplidores de la ley. Inflexibles ahí, ¿no? Así tiene que ser. Le preguntaron los fariseos y los escribas. Los escribas eran los secretarios, los encargados de escribir las leyes y los mandamientos. Entonces le preguntan al Señor, dos grupos de personas muy cultas, muy bien estudiadas, pero demasiado religiosos y legalistas. Esos eran los peores con los que Jesús tuvo que luchar casi todo el tiempo de su ministerio. Ellos le ponían cargas espirituales a sus seguidores que ni ellos mismos cumplían. Le decían a la gente, no mientan, y ellos eran mentirosos. Le decían a la gente, no adulteren, y ellos eran adúlteros. Le decían a la gente, no roben, lo que decía la ley, y ellos eran ladrones. Entonces se acercan con Jesús y estos fariseos y escribas le preguntan al Señor, le dicen, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición? La tradición son doctrinas que se van enseñando, se van repitiendo de generación en generación, y déjeme aclararle que una tradición, no por el hecho de ser una tradición, no por ese simple hecho todas las tradiciones son buenas, ¿verdad que no? Porque hay muy malas tradiciones que en lugar de ayudar afectan a la sociedad y más cuando se trata de los asuntos de la iglesia. Entonces hay que tener mucho cuidado. Es que la tradición, no, a ver, ¿cuál tradición? Entonces dice, los discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas, que no se la lavaban. Respondiendo, el Señor les dijo, esta palabra está fuerte, hipócritas. ¿Quién es un hipócrita? Según el diccionario, un hipócrita es un actor en escena que trabaja bajo un carácter asumido, pero que realmente no es su carácter. Por ejemplo, el hombre araña no es en realidad el hombre araña, ni Superman es Superman, pero son actores que entran en escena, pero su verdadero carácter no es ese. Ese es un hipócrita. La hace de actor, pues. Escuchen esto, hermanos. Hay muy buenos actores dentro de la iglesia que en lugar de provocar la unidad, provocan la división. Hipócritas, les dijo el Señor. Bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y esta clase de personas se ven en las iglesias. Aquí no,
en otras iglesias por allá de otros lados. Se ven, son claramente, son muy buenos actores. Levantan las manos, las mueven, se gozan. Son muy buenos actores, entran en escena ahí. Pero su carácter realmente, lo que hay dentro del corazón, no es realmente lo que se ve. Dice Jesús, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué tan cercanos está nuestro corazón al Señor? Porque entre más cerca estemos o nuestro corazón esté del Señor, más lejos está de nosotros las acciones y las conductas mundanas. Acuérdense que estamos hablando de lo mundano que hay en nosotros y que por causa de nosotros se mete a la iglesia. Lo mundano, las mentiras, la hipocresía inclusive. Por eso la gente de allá del mundo, algunos la verdad tienen razón. Porque aquí adentro todos estamos bien, todos nos vemos bien, bien espirituales. El asunto es allá afuera, cómo nos conducimos. El asunto es con la gente que nos rodeamos también, cómo hablamos y qué hablamos. ¿Hablamos palabras de a de veras o palabras mentirosas o actuamos cuando en realidad nuestro carácter no es ese el carácter? La verdadera naturaleza. A eso se estaba refiriendo el Señor. Versículo 7 dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Acuérdense que le está hablando a los escribas y a los fariseos, que eran hipócritas. Dice, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra palabra. En otras palabras, para ellos era más importante la tradición que el poder del mandamiento de Dios. Ámense, respétense, perdónense. Era más importante ese mandamiento que la misma tradición. No se lavan las manos. Versículo 10. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Eso era en la ley. El día de hoy hay muchos jóvenes, señoritas, que en lugar de bendecir a sus padres los maldicen. Yo los he escuchado. Ojalá y se muera mi papá. Ni saben lo que dicen. ¿Por qué lo dicen? Porque pues como quieren hacerlo mundano y quieren que papá y mamá les resuelva sus mundanalidades o les dé permiso, y cuando no se les da permiso, cuando se les pone un estorbo, ya quieren que papá o mamá se muera. Ojalá y se mueran. Si estuviéramos en la ley, ya hubieran muerto muchos jóvenes. El que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente, versículo 11, pero vosotros decir, basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas, y llamando así toda la multitud. Yo me imagino ahí la escena. A ver, pongan atención. Yo creo que le llamó Jesús la atención a la multitud. Les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre, que entre a él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Oídos espirituales. Y así los dejó. Yo me imagino que la multitud se quedó, algunos tal vez no entendieron, se quedaron así, se fueron en su viaje, como dice allá el hermano. Y no entendieron, ¿qué nos estás tratando de decir? No entendían. Versículo 17 dice, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola y él les dijo, oigan, ¿también están ustedes sin entendimiento? Pues sí, esa era la verdad, no entendieron. Versículo ahí mismo, ¿no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar,
porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y lo del vientre sale a la letrina. Esto decía de los alimentos, haciendo limpios todos los alimentos. Acuérdese, los fariseos le estaban diciendo, no se lavan las manos cuando comen. Y a veces así estamos nosotros, nomás viendo, pero ¿cómo está el corazón? Entonces dice 20, pero decía, lo que del hombre sale, eso es lo que contamina, porque de dentro del corazón de los hombres salen, ¿de dónde salen? Del corazón. Porque lo que nos alimentamos, si te alimentas en extremo y sin medida, sí te puede hacer daño. Todo con medida y nada con exceso, ¿verdad? Pero todos los alimentos con acción de gracias pues pueden ser de bendición. Y eso sale y fluye en la letrina. Pero cuidemos que lo que sale de dentro del corazón de los hombres, dice ahí, los malos pensamientos. ¿Qué sale de nuestro corazón, hermanos? Ahí está el punto. Y ahí es donde el Señor quiere tratar, no con lo exterior. El Señor le interesa nuestro ser interior, el corazón. Ahí donde está el centro de la personalidad de todo ser humano, donde está el alma, donde están los sentimientos, donde están las emociones, donde está la voluntad. Eso es lo que realmente al Señor le interesa. ¿Qué sale de nosotros? ¿Malos pensamientos? ¿Adulterios? ¿Dónde se generan los adulterios? Un adulterio no se genera y no surge de un día para otro, se gesta primero, se concibe, se va madurando, como en el embarazo, pasa un tiempito hasta que da a luz el pecado. ¿De dónde sale? Del corazón. ¿De dónde salen las fornicaciones? ¿De dónde salen? Del corazón. Lascivia, concupiscencia. Ay, el muchachito aquel, la muchachita aquella. Cuidado. ¿De dónde sale? Del corazón. Por eso Salomón también decía en el proverbio, sobre toda cosa guardada, toda cosa, guarda el corazón. Y en Jeremías decía el profeta, malvado y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Dios lo conoce. Y él dice, a través de Jesús, dice, de dentro del corazón salen las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia. Ay, esta soberbia, cuánto daño ha hecho a la iglesia. Y la soberbia y el orgullo ha causado que las iglesias se dividan. No es que yo sé más que aquel, es que yo soy más que aquel, es que yo ya soy el apóstol, es que yo ya soy, no hay una de rollos que están sacando ahorita, que solamente han dividido. ¿Por qué? Por causa de la soberbia, el orgullo. ¿De dónde sale? Del corazón. Mire, a mí cada vez me impresiona más la actitud de Jesús, la conducta de Jesús, el carácter de Jesús, manso y humilde de corazón. Y vaya que Jesús tenía de qué enorgullecerse. Soy el Hijo de Dios, pero ya sabía la gente que, bueno, algunos no sabían, y algunos aunque lo reconocían, aunque lo veían, no lo reconocían como el Hijo de Dios. Sí. Pablo tampoco andaba diciendo, yo soy el gran apóstol de las naciones. No, la gracia de Dios en mí. ¿De dónde salen todas esas cosas? Del corazón, la insensatez. Termina Jesús diciendo, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Escuchen esto, hermano, todas estas cosas que menciona Jesús y muchas otras cosas que menciona Pablo en Gálatas capítulo 5 son asuntos que tienen que ver con mundanalidad que se metió a la iglesia y que está dividiendo la iglesia. Regresemos a Romanos capítulo 12, versículo 1. Vamos rápido para terminar. Estamos ahí, Romanos 12:1, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que comparezcamos, estemos presentes en la presencia de Dios
en vuestros cuerpos, y luego dice cómo. Dice, como o en un sacrificio, pero no un mero sacrificio, dice un sacrificio vivo, viviente, ahí en la presencia de Dios. Y luego agrega diciendo santo, es decir, sagrado y consagrado para Dios, sin culpa. ¿Cómo debemos de presentarnos delante del Señor? Como un sacrificio viviente, sagrado, consagrado, sin culpa ahí en su presencia. Y si hay culpa en nuestro corazón, inmediatamente ir con el Señor y decirle, perdóname, Señor, reconozco mis pecados, límpiame y purifícame. Aquí estoy, Señor, me presento delante de ti en todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Así es lo que está diciendo Pablo. En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que significa que de nuestra vida o nuestra vida misma esté ahí en la presencia del Señor y Él pueda decir, estoy agradado, tengo complacencia con mi hijo. Pero cuando en nosotros está el virus de la mundanalidad, no podemos ni siquiera entrar a la presencia del Señor porque podemos oler mal. Sí, Dios no acepta ese tipo de ofrendas, ¿no? Termina entonces diciendo, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Habla de el culto, habla de un servicio de adoración que tiene que ver con la lógica del ser humano. En otras palabras, un culto de adoración que se hace haciendo uso de la razón. En otras palabras, que sabemos lo que estamos haciendo cuando venimos a darle adoración a Él. No nomás cantar por cantar. ¡Ay, qué bonito canto! Incluso hay quienes dicen, ¡ay, ahora no me gustó la reunión porque no cantaron los cantos que me gustan! Pues resulta que la adoración no es para usted, hermano, ni la alabanza es para Él. Y a Él sí le gustan, y más cuando surgen de un corazón contrito y humillado para Él. ¿Verdad? Entonces, es vuestro culto racional, algo que venimos, nuestra vida misma, ofreciéndose en sacrificio vivo, santo, agradable para Dios, que lo hago con sentido, con lógica, con razón. No, pues a ver qué sale, lo voy a hacer porque todos lo hacen. No vengamos con esa actitud. Si yo vengo a alabar y adorar a Dios, tengo que hacerlo haciendo uso de mi razón, mi capacidad, la inteligencia que Dios puso en nosotros, ¿verdad? Que nuestro culto a Dios no sea como se hacía en la antigüedad, donde se usaban animales irracionales que se ofrecían bajo el cumplimiento de la ley, sino más bien que ahora nuestra vida misma se la ofrecemos a Dios en sacrificio, pero la hacemos de forma consciente, repito, racional. Y todo esto lo hacemos llenos de gratitud, porque su gracia y su misericordia es nueva cada mañana. Y estamos agradecidos con Él y decimos, Señor, aquí vengo a ofrecerme delante de ti mi vida rendida totalmente a ti, por tu gracia y tu misericordia que es nueva para mí en este día. A eso se refiere Pablo. Otra versión dice de este mismo versículo, por eso, hermanos, les ruego que entreguen toda su vida como un sacrificio vivo a Dios, que nos ha mostrado su compasión. Esa ofrenda que es tu vida debe de estar dedicada solamente para Dios y así puedas tú agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido de un hijo de Dios. Así dice otra versión. Luego dice el versículo 2, Romanos 12:2. Por lo tanto, entonces, no os conforméis a este siglo. Ahí habla otra vez del periodo de tiempo, de la corriente de este mundo. Pero también habla, cuando dice no te conformes a este siglo, no habla de una actitud conformista. Pues me voy a conformar, pues al cabo ya Dios me puso en este mundo y pues vamos a ver qué sale. No asumir una actitud conformista, sino más bien habla, cuando dice no te conformes a este siglo, habla de hacernos igual o igualarnos o acomodarnos o amoldarnos a la corriente de este mundo. En lugar de que el mundo se amolde a nosotros, nosotros más bien buscar amoldarnos al molde de Dios, bajo el molde de Dios que está establecido en su palabra. Eso es lo que Pablo está diciendo, no se conformen al molde de este mundo, ¿sí? Dos preguntas, refiriéndonos a este versículo. Una, ¿usted se amolda al mundo o procura que el mundo se amolde a usted?
¿Qué hace usted? Porque puede ser de las dos maneras, con la tendencia que tenemos. Pero a veces es bien fácil que el mundo se amolde a nosotros. Por ejemplo, hay una tendencia que luego hay en todos los seres humanos, cristianos y no cristianos. Y toda esa tendencia se llama moda. Nomás llega el verano y yo empiezo a luchar por las mentadas modas. ¿Usted sabe lo que es la moda? En sí mismo, ¿cómo se puede definir una moda? ¿O la palabra moda? Mire lo que dice el diccionario. Moda son tendencias repetitivas, repito, que hacen cristianos y no cristianos, ya sea de ropa, accesorios, estilos de vida, maneras de comportarse que marcan, que establecen y modifican la conducta de una persona. Eso es una moda. Yo me acuerdo en aquellos años andaba un cantante que recién surgió, bien famoso, ahorita ya cayó de la gracia de muchos, porque salió del closet. Pero yo me acuerdo que cuando empezó a surgir, tocaba bien bonito el piano y cantaba bien bonito, ¿verdad? El que entienda, entienda. Pero ese hombre estableció una moda. Y la moda fue que salía a sus conciertos con zapatos sin calcetines. Y unos jeans y un saco. Pero sus zapatos sin calcetines. Entonces como se sentaba, pues se le veían los zapatos sin calcetines. No, hombre, al rato, hermanos, en los congresos de jóvenes, todo el mundo sin calcetines. Ese hombre logró hacer un cambio en la conducta y en el vestir de una persona. Es más, todo el mundo quería cantar y tocar como él. Hasta se peinaban como él. Hasta usaban lentes como él, aunque no los necesitaran. Eso es una moda. Y una moda logra cambiar la conducta de un cristiano y de un mundano. Y el problema es que las famosas modas, por no tener cuidado, se metieron a la iglesia. Yo he estado en congregaciones así donde pues hay playa, ¿no? Literalmente en este tiempo las hermanas llegan con unos chores que yo le digo, oye, ¿qué tienes? ¿Ovejas o cabras? Y el pastor ni en cuenta. Ni en cuenta. ¿Por qué? Porque se amoldó. Es que es la moda. Y escuchen esto, hermanos. Ese es un argumento que le ha hecho mucho daño a muchos cristianos y cristianas. Que no disciernen el espíritu. Porque dicen, no, pues es la moda. Y ya, o sea, no hay una sensibilidad al espíritu. Ya se les hace tan normal. Mire cómo ahorita, por ejemplo, yo veo muchas jovencitas que han hecho del lesbianismo una moda. Y del homosexualismo una moda. Y de muchas otras cosas más. Cambian la conducta, modifican la conducta de una persona. Entonces, la otra pregunta es, y cabe hacer esta pregunta bajo este mismo contexto de las modas. ¿Usted se amolda su vida a la palabra de Dios o trata de amoldar la palabra de Dios a su estilo de vida? La moda no entra en el marco de la palabra de Dios, las modas así de las corrientes de este mundo. Porque la palabra de Dios nos da un parámetro en todas las áreas, en la conducta de un cristiano. Acuérdese que leímos ahí en el encabezado al inicio de Romanos 12, deberes que debemos cumplir como cristianos. Dice entonces Pablo, versículos, no os conforméis a este siglo, a la corriente de este mundo, más bien transformaos, significa metamorfosis, que habla de un cambio externo por causa de haber tenido un cambio interno en la naturaleza, o sea, en la naturaleza interna. Lo que cambió internamente se refleja externamente, metamorfosis.
En otras palabras, en nuestro modo de pensar, metamorfosis. En nuestro modo de hablar, metamorfosis. En nuestra conducta, que se haya llevado a cabo una metamorfosis, un cambio de nuestra manera de pensar, hablar, conducta. Y luego Pablo termina diciendo, por medio de la renovación del entendimiento, de la razón. Es decir, esa metamorfosis únicamente puede ser posible si le permitimos al Espíritu Santo que cambie nuestra manera de pensar a través de la oración, a través de la meditación de la palabra de Dios, alineándonos a la palabra de Dios. En otras palabras, una mente renovada es una mente que busca cada día estar saturada con la palabra, controlada con el poder y el efecto de la palabra en nosotros. Por eso hay que buscar la palabra todos los días, como si fuera el alimento diario, para que nuestra mente esté saturada de la palabra de Dios, de tal forma que cuando viene la tentación, el efecto de la palabra en nosotros tiene su efecto en la resistencia contra el enemigo, valga la redundancia. Dice ahí, termina Pablo diciendo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué pensará Dios de la mundanalidad? ¿Qué pensará? Ahí está en la Biblia. Primera de Juan 2:15, vamos ahí, estoy terminando con estos dos versículos. Primera de Juan 2:15. Eso es lo que piensa Dios de la mundanalidad, o de lo mundano. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así, simple, pero profundo. 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vana gloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tú decides. Por último, Santiago 4, versículo 4. ¿Lo tiene? Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Tú decides. Pablo dijo, no se conformen a este mundo, más bien renueven su entendimiento, transfórmense al carácter de Cristo, a la persona y el carácter de Cristo. Y no permitamos que el mundo nos llene de su influencia. Más bien nosotros hay que influenciar al mundo con el mensaje del Evangelio. ¿De acuerdo? Dos enemigos llevamos. Uno, la falsa doctrina, divide la iglesia. Dos, la mundanalidad, lo mundano en nosotros que metemos en la iglesia. ¿Sí? Así que si alguien vemos que entra con lo mundano, pues lo vamos a llamar cerca, a exhortarle, a orar por él, a bendecirle, a reconvenirle una vez, dos veces. ¿No entiende? El Señor dijo, tenlo por gentil y publicano, no es de aquí, no es hijo o hija. ¿De acuerdo? Ese es el mensaje para hoy, esta noche. Espero que no haya sido un mensaje más a su corazón, sino que meditemos, lo pongamos aquí en nuestro corazón y podamos decir, Señor, quita lo mundano que pueda haber en mi vida. Quítalo todo, Señor. ¿Estamos de acuerdo? Oremos, vamos a ponernos de pie y terminamos orando. Señor, te damos gracias. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Sabemos que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar.